Vale, y vamos a ver en el tema 3. ¿Cómo hay... Perdón, ¿Cómo? ¿Vale? ¿Cómo hay una diferenciación entre lo que es un individuo que es varón y un individuo que es mujer? ¿Vale? Y cómo hay un control, tanto hormonal como neurológico, de las conductas asociadas a uno u otro sexo. ¿Sí? Vale, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver, ¿qué es esto del dimorfismo sexual? ¿Vale? ¿Cómo nos diferenciamos, tanto los hombres como las mujeres? ¿Vale? Si esas diferencias que son físicas, en los órganos sexuales primarios, en los órganos sexuales externos y demás, se producen también a nivel de estructuras cerebrales, ¿vale? ¿Qué trastornos están asociados, a lo mejor, a los genes sexuales? ¿Qué es esto de la pubertad y qué cambios se producen? Y los controles, tanto hormonales como neurológicos, de la conducta sexual de la hembra y del macho. Por último, veremos qué cambios se producen en mi cerebro durante lo que es la excitación sexual y el orgasmo, qué es esto de la identidad sexual y la orientación sexual y cómo se controla una conducta dimórfica, como puede ser la conducta parental. ¿Bien? En esta primera mitad, y ya voy como una flecha, vamos a tratar de ver los 5 primeros puntos, ¿vale? Y vamos a dejar para después los 6 restantes, ¿vale? Vale, ¿qué es esto del dimorfismo sexual? Diferencias entre el hombre y la mujer. Bueno, ¡Bravo! Venga tú, y que se note que estáis ahí. Ojo, son las diferencias morfológicas, fisiológicas y conductuales que se observan entre machos y hembras. Por lo general esas diferencias son cuantitativas, pues los hombres son más grandes o más altos o demás, o las mujeres tenemos las mamas más grandes, ¿vale? Ese dimorfismo sexual, Darwin me decía que se producía ¿por qué? Gracias a la selección, a un tipo de selección especial que es la selección sexual. O sea, hay diferencias entre hombres y mujeres porque las características que tienen a lo mejor los hombres, ¿vale? Les dan una ventaja respecto a otros machos para conseguir los recursos productivos, pim, pam, pum, pam, pam. ¿Sí? O sea, un tipo especial de selección que se llama selección de tipo sexual. Vale. ¿Cómo vamos a estudiar el dimorfismo sexual? ¿Cómo vamos a estudiar? Pues principalmente con nuestra querida ratita, ¿vale? Algunos estudios con primates y algunos estudios con seres humanos. Y en concreto, en lo que son las ratas de laboratorio, vamos a estudiar las conductas sexuales y las conductas parentales. Y ya para que quede aclarado, ¿vale? Para todo lo que es el resto de la presentación, porque no lo voy a estar repitiendo una y otra vez. ¿Qué pasa con una rata? Que la rata tiene ciclos, ¿vale? Estrales, o ciclos como los que podemos tener nosotros los seres humanos, que son ciclos menstruales. La diferencia de nuestro comportamiento con el de las ratas es que mientras que yo puedo tener intercambios sexuales independientemente del estado hormonal en el que yo esté, la respuesta sexual de la rata, que es la lordosis, solo se da cuando la rata está en esto, o cuando está en el estado hormonal adecuado para concebir. ¿Sí? ¿Qué es esa respuesta de lordosis de la rata? Es la respuesta que ante la estimulación del macho arquee la espalda y demás y esté preparada pues como un poco para la penetración. ¿Sí? Vale, pues eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. Y siempre que hablemos de conductas sexuales de la rata, vamos a hablar de la respuesta de lordosis, respuesta de lordosis o respuesta de lordosis. Pues la respuesta de lordosis es el comportamiento que tiene la rata justo cuando coincide su ciclo de estro y que permite o que se muestra receptiva a lo que es la conducta sexual del macho. ¿Bien? Vale, pues en ratas vamos a estudiar conducta sexual y conducta parental, ¿vale? Como puede ser el cuidado de los niños. Conductas sexuales. Las conductas sexuales las puedo distinguir en dos. Las que son apetitivas y las que son... Joder, esto hay que arreglarlo. Las que son consumatorias. Vale, ¿vale? Las conductas apetitivas es el interés mostrado, el acercarse a la persona del sexo contrario, ¿vale? Son flexibles y pueden ser modeladas. Las conductas consumatorias es lo que habíamos hablado hasta el momento, ¿vale? Que es la ejecución de la cópula. Se observan cuando el animal está en contacto directo con su incentivo y son estereotipadas y en su mayoría reflejas y expresan la forma de copular de cada especie. En este caso en concreto, esta es la respuesta de lordosis que yo os hablaba, ¿vale? No subrayo mucho para que no salga lo otro de tal. Vale.
¿Qué pasa en la rata? ¿Qué pasa con la conducta sexual de la rata? ¿Qué pasa con la conducta sexual de la rata hombre? ¿Qué pasa con la conducta sexual de la rata hembra? Que cuando la rata hembra está, ¿vale?, en estado de estro, sus conductas de tipo apetitivo pueden ser pasivas, emitir una serie de sustancias químicas para atraer la atención del macho, como son las feromonas, o activas, carreras cortas, saltos o movimientos de las orejas. Cuando el macho monta a la hembra, esta responde con una conducta consumatoria típica, que es lo que yo os explicaba ahora de la lordosis. ¿Qué pasa con esas conductas sexuales del macho? En el caso del macho hembra, que siempre están dispuestos a copular y que no presentan esa conducta estereotipada en función del estado hormonal en el que se encuentran. ¿Sí? Esto cuando estamos hablando de la conducta sexual de la rata. ¿Qué pasa con la conducta parental de la rata? Que también hay diferencias dimórficas, también hay diferencias en función de si la rata es macho o si la rata es hembra. Si la rata está preñada, a medida que se acerque la fecha de parto, ¿qué es lo que hace? Construye, no quiero subrayar mucho, perdón, construye un nido, ¿vale? Y podemos medir la frecuencia con la que llevan material o la profundidad del nido, etcétera. Cuando esas crías nacen, se comen la placenta, las limpian, ¿vale? Incluso estimulan los genitales para que orinen, etcétera y demás. Esto es cuando, en lo que respecta a la conducta parental, ojo, de la hembra preñada. Esta conducta parental no la tienen ni los machos ni las hembras que son vírgenes. La puedo llegar a provocar, ¿vale?, si a las hembras vírgenes, por ejemplo, las pongo en contacto, ¿vale?, con individuos recién nacidos, con bebés. La puedo llegar a provocar en los machos, pero lo habitual es que los machos no tengan conducta parental y que lleguen a comerse a sus crías. ¿Sí? Perfecto, esto de ser rata mola que te mueres. Vale, pues empezando con los primeros estudios que ponen de manifiesto, oye, hay una serie de dimorfismo entre ratas machos y ratas hembra. Oye, hay una cierta diferencia en el comportamiento de las ratas machos y las ratas hembras en función de las conductas sexuales y de las conductas parentales. Pues vamos a ver el porqué, vamos a tratar de investigar el porqué. ¿De dónde surgen esas diferencias? ¿Dónde se provocan? ¿Se dan en todas las especies? ¿Solo en los seres humanos y demás? ¿Dónde se dan? ¿Vale? Las diferencias entre hombres y mujeres a nivel de desarrollo sexual, ¿vale? Pues se dan principalmente en tres partes. O hay una diferenciación por pasos. Primero, ojo, yo tengo que diferenciar las gónadas, los órganos sexuales y... bueno, no, las gónadas, punto y pelota, ¿vale? O sea, ahora sí que puedo, caray. Los testículos o los ovarios. Esta diferenciación de gónadas veremos ahora que se produce de manera que genética, porque hay un individuo que tiene un gen concreto o un cromosoma X o un cromosoma concreto que es el cromosoma Y. Después de diferenciar las gónadas, tengo que diferenciar los órganos sexuales internos. Esta diferenciación ya se producirá, ¿por qué? Porque ya tengo una gónada aquí diferenciada que le va a mandar a mis órganos sexuales internos señales, en concreto señales hormonales, para que formen una estructura u otra. Y a partir de aquí, la última diferenciación es la que se da en los genitales de tipo externo. Bien se forma un pene, bien se forma una vagina. ¿Bien? ¿Cómo iniciamos la diferenciación entre hombres y mujeres? Gracias a los queridos cromosomas. Las mujeres somos XX y los hombres son XY. SI es el que está marcando la diferencia. SI, que siempre vendrá de la línea que del padre, que es el único que puede transmitir ese cromosoma Y. Bueno, pues a partir de este cromosoma Y es el que va a determinar que el individuo que yo genere sea un hombre, bien por la presencia de este cromosoma, o una mujer, bien por la ausencia de este cromosoma y la presencia de un segundo cromosoma X. ¿Sí? Vale, ojo. Yo tengo dos cromosomas X. ¿Por qué no se expresa el doble de material genético X en hombres y en mujeres? Porque uno de sus cromosomas está inactivo, ¿vale? Eso es lo que se llama, y lo que hemos estudiado, como mosaicismo. Uno de los cromosomas X de la mujer permanece en estado de latencia, inactivo, y no se desarrolla.
Por eso las mujeres y los hombres tenemos el mismo material genético y las mujeres no tenemos el doble de proteínas asociadas al cromosoma X. ¿Sí? ¿Bien, Tuy? Sí. Perfecto. Pues, de una gónada bipotencial, que es lo que se llama, ¿vale? Indiferenciada, yo podré crear una línea que me dé a un fenotipo masculino o podré crear una línea que me genere un fenotipo de tipo femenino. ¿Dónde está el origen? En el cromosoma Y. ¿Qué hay en ese cromosoma? Un gen específico que se llama gen determinante del testículo SRI, que se une a la gónada y la transforma ¿en qué? En un testículo. Muy bien, ¿vale? Si no está este gen, si no está ese cromosoma, ¿vale? La gónada no se transforma en testículo. Junto a este gen, que es el gen determinante del testículo Y, yo tengo otro gen, que es el gen XO9, que también lo que hace es que se desarrollen el resto de estructuras necesarias, ¿vale? El que hace que se formen las células de Sertoli, el que hace que se desarrollen los espermatozoides, ¿vale? El que le da un poco de apoyo, ¿vale? A lo que es la formación de los testículos. Entonces, gracias a esto de aquí, al cromosoma Y y al gen determinante del testículo Y, yo lo que genero es esto de aquí. En un periodo muy corto de tiempo que se llama periodo crítico o de máxima susceptibilidad. ¿Vale? Si el gen Y no actúa en ese periodo crítico de máxima susceptibilidad, no se forma un testículo. ¿Sí? Junto al gen Y, SRI, tengo el gen SOX9, que estimula las células de Sertoli y que dirige toda esta cascada de aquí. ¿Vale? Dirige la diferenciación de las células de Deichig, que producen testosterona. Dirige la formación de los túbulos seminíferos y dirige toda la formación de la red vascular específica del testículo. Adelante. Mira, la formación de la expresión de ese gen. Sí. ¿En qué fase embrionaria se da? Esto es... Es al momento. Al momento, claro. Vamos a ver. Lo próximo que tú vas a poder ver es como a la cuarta semana de vida embrionaria, pero esto ya está determinado desde el primer momento. Claro, claro. Y después, en función, por ejemplo, los órganos, ahora después lo veréis, pero los órganos internos se diferencian a la cuarta semana, los órganos externos a partir de la 12 semana, por eso no te dicen cuándo es el sexo del bebé hasta que no pasan 3 meses como mínimo y demás y tal. Pero esto es desde el principio, ¿vale? Gen SRI, testículo, gen SOX9, que da toda esta cascada, que produce testosterona y demás y tal. ¿Qué pasa para la formación de... ¿Lo qué? Ahora estamos viendo un testículo. ¿Qué pasa si yo lo que quiero formar es un ovario? Oye, si no actúa este gen, ¿quiere decir que el ovario se forma automáticamente? Venga. Ay, sois muy optimistas en Tuy, ¿eh? ¿Vale? Las mujeres somos complicadas hasta para formarnos, ¿vale? El ovario se forma no por la acción de un único gen, sino por la acción de muchos genes que están inhibiendo, oye, que se forme un testículo y que al mismo tiempo están provocando que se genere un ovario, ¿vale? Primer gen que se activa, gen WNT4, ¿vale? Primer gen que se reprime, este gen de aquí. ¿Por qué? Porque este gen de aquí lo que está haciendo es inhibir esto de aquí. El gen WNT4 activa la vía del gen de la beta-catenina, que a su vez activa los genes FOXL2 y FST. Mierda, ya empezamos. Y FST, ¿vale? Este FOXL2 inhibe esto de aquí, que si acordáis, estaba encargado de la formación de ¿qué? De un testículo, o sea, que impide que se forme un testículo. Y este gen de aquí, que es el gen FST, lo que hace es formar un ovario. Entonces, en el caso de las mujeres, yo tengo una cadena de gen, que uno activa uno reprime uno, cuya finalidad es impedir la formación de un testículo y facilitar la formación de un ovario.
este gen de aquí, activa este gen de aquí. Recordar que este gen lo que hacía era reprimir este de aquí. Este activa este activa este activa este y forma el ovario. Y este activa este impide que este active y impide que se forme un testículo. ¿Sí? Todo esto lo que hace es jugar. Yo activo un gen, yo desactivo un gen, yo impido que este se desarrolle y este qué tal, para que, ¿vale?, de una gónada bipotencial se forme o bien un testículo o bien un ovario. ¿Sí? ¿Vale? O sea que ya tengo mi gónada. Lo segundo que tengo que formar son los caracteres sexuales, ¿qué? Internos. Y si yo, en función de la dotación cromosómica que tengo, puedo generar esto de aquí arriba o puedo generar esto de aquí abajo, quiere decir que mis órganos sexuales internos podrán asumir uno u otro. O sea, tengo que tener suficiente estructura como para que si recibo un cromosoma Y se forme todos los órganos sexuales internos masculinos, como si recibo un cromosoma X, se formen los órganos sexuales internos femeninos. ¿Vale? ¿Qué estructuras son las precursoras de los órganos sexuales internos masculinos? El sistema que se llama de Wolf. ¿Vale? ¿Qué estructuras son precursoras de los órganos sexuales internos femeninos? El llamado el sistema de Müller. ¿Vale? Del sistema de Wolf, ante la estimulación adecuada, que ya veremos cuál es, se formarán el epidimio, el conducto deferente, las vesículas seminales y la próstata. Del sistema de Müller, si recibo la estimulación adecuada, que ahora ya veré lo que es, ¿vale?, se formarán las fimbrias, las trompas de falopio, el útero y los 2/3 internos de la vagina. ¿Bien? Si recibo la estimulación adecuada, ¿de qué? De mi gónada. Y en concreto, para que se forme el sistema de Wolf y el sistema masculino, yo tengo que recibir de mi gónada masculino una estimulación que es de tipo hormonal, a partir de la famosa testosterona. Es esta testosterona la que llega a los órganos sexuales internos indiferenciadas, la que hace que se originen los órganos sexuales internos masculinos. Pero esta testosterona no actúa sola, actúa acompañada de una segunda hormona, que es la hormona antimülleriana, y que lo que está es impidiendo que se desarrollen los órganos sexuales internos de tipo femenino. ¿Vale? Esto, si yo lo que creo crear es un varón, ¿vale? Y esto, si yo lo que tengo es una gónada masculina, que me produce, ¿qué? Testosterona. ¿Qué pasa en el caso de las chicas? Yo no tengo una gónada, pero tengo el gen WNP. Tengo distintos genes, tiqui, 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 que lo que hacen es que desarrolle, ¿vale?, el órgano sexual interno femenino en ausencia de testosterona. ¿Sí? Más o menos, ¿no? Vale. Último paso, ¿qué es lo que tengo que crear después? Unos órganos sexuales externos, ¿vale? Esto ya sí que se ve, esto ya sí que tiene una apariencia externa. Esto sí que se diferencia a partir de la 9ª semana, ¿vale? Estos órganos sexuales externos también son bipotenciales. Se originan a través de estas 3 estructuras, ¿vale? Y se originan a través de estas 3 estructuras, tanto si lo que yo quiero hacer es unos órganos genitales externos masculinos, como si quiero hacer unos órganos genitales externos femeninos. Si yo lo que quiero desarrollar son unos órganos genitales externos masculinos, estas 3 estructuras tienen que recibir, ¿qué? Testosterona. Entonces, a partir de la testosterona, tiqui, 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 ti, producida por el testículo, pasa eso, el tubérculo genital se alarga, forma el pene y los pliegues urogenitales se cierran formando la uretra. A partir del seno urogenital se forma la próstata y las glándulas bulbo-uretrales. Entonces, a partir de estas 3 estructuras diferenciadas, yo cojo, ¿dónde estoy? Sí, es esto aquí, esto de aquí, ¿vale? Los genitales externos masculinos se diferencian hasta la semana 14 de la gestación, pero no termina el proceso hasta la semana 25 y 35, cuando se desarrolla el falo y descienden los testículos. ¿Vale? A partir de estas estructuras indiferenciadas que vimos que eran el tubérculo genital, las protuberancias y el pliegue coracal, yo también puedo generar los órganos sexuales externos femeninos, ¿vale? Si lo que yo recibo no es testosterona, sino que son estrógenos de mis gónadas, ¿vale?
Entonces, desde este punto indiferenciado, tiqui, tiqui, ti, ¿qué es lo que pasa? Que la parte distal de los conductos de Müller contactan con el seno urogenital para formar el tercio más externo de la vagina. En ausencia de testosterona, los pliegues urogenitales no se cierran y forman los labios menores, mientras que las protuberancias labioscrotales formarán los labios mayores. El clítoris se forma a partir del tubérculo genital. Todo esto, si estas estructuras no diferenciadas, en vez de recibir una hormona masculina, reciben ¿qué? Una hormona femenina. ¿Entendido, Tuy? Sí. Vale, pues eso es el origen de la diferenciación que nosotros tenemos entre hombres y mujeres, que empieza con diferenciar una gónada a cargo de un gen y termina por diferenciar unos órganos sexuales externos, ¿vale? La diferenciación de la gónada correrá a cargo ¿de qué? Del cromosoma, de si yo tengo un cromosoma Y o no tengo un cromosoma Y, tengo un cromosoma X. Todo lo demás viene a partir ¿de qué? De una diferenciación hormonal, de si lo que yo tengo es presencia o no de testosterona. Vale, esta diferenciación, que esto es una diferenciación física, tendremos también nosotros, ojo, una diferenciación, no, en mi cerebro. Esta diferenciación que yo he sufrido a nivel físico a cargo de una hormona se dará en las distintas estructuras cerebrales. ¿Qué creéis? ¿Sí o no? Sí. Bien, tú y bien. ¿Vale? Parece ser que nuestras diferencias entre hombres y mujeres no solo se limitan a tener unos órganos sexuales internos de una determinada manera o de otra, sino que también son unas diferencias mentales de la forma de razonar. Siempre se dijo que las mujeres que éramos como más analíticas y que podíamos atender a 3 cosas a la vez y los hombres no, y que ellos eran más matemáticos y nosotros más emocionales y demás, con lo cual, comportamentalmente parece ser que sí que existe dimorfismo cerebral. Sí que existen diferencias cerebrales. ¿Esas diferencias por qué se producirán? ¿Por una carga genética o por una carga hormonal? ¿Y dónde se producirán? Eso es lo que vamos a responder ahora. ¿Vale? ¿Cómo se producen esas diferencias? Bueno, pues está claro que hay un mecanismo hormonal. Está claro que hay un mecanismo hormonal donde ¿qué? Nuestra querida testosterona juega un papel importante. ¿Vale? Y que esa testosterona, que se da a nivel perinatal antes de que se formen el resto de estructuras del individuo, estará afectando también a las conductas, ¿vale? Cuando ese individuo es adulto. O sea, la testosterona no solo está haciendo que me organice el cerebro antes de nacer, sino que una vez que nazco estará condicionando mi comportamiento. Por eso se dice que hay conductas agresivas cuando más alto el nivel de testosterona en la sangre, etcétera y demás. ¿Vale? Independientemente, ojo, de que el individuo sea macho y hembra, si el útero recibe testosterona, los circuitos cerebrales se masculinizan y, en ausencia de la misma, se feminizan. Y os hablan de muchísimos experimentos, eso lo tenéis desarrollado muy bien en el texto, que lo que hacen es a una hembra que es genéticamente femenina le inyectan testosterona, miden el comportamiento que tiene una vez que nace, una vez que alcanza el desarrollo sexual y demás. Pues, por ejemplo, en el caso de la rata, miran cómo a lo mejor no tiene conducta de lordosis, cómo después se la provocan y demás, ¿vale? O sea que sí que parece ser que la testosterona o el nivel de testosterona circulante cuando ese individuo se concibe puede estar afectando su comportamiento posterior. Ojo, pero también se han observado diferencias mucho antes de que la testosterona juegue papel. Entonces tiene que haber diferencias entre hombres y mujeres que no estén afectadas por el control hormonal, sino que se deban a diferencias cromosómicas entre aquellos individuos que son XX y XY. Y os pone la diferencia, por ejemplo, el ejemplo de la sustancia negra del mesencéfalo. ¿Sí? O sea, hay diferencias no solo a nivel físico, hay diferencias que todos somos muy evidentes a nivel comportamental y ahora estamos viendo cómo hay diferencias, ¿vale? A nivel de organización cerebral. Uy. Bueno, lo dejo para después, lo dejo para la segunda. Eso lo discutimos la semana que viene, ¿eh? Que no quiero meterme en ese lío, que si no vamos a discutir durante esto 1 hora, ¿vale? ¿Dónde se producen esas diferencias? ¿O qué patrones de estructuras vamos a encontrar en los hombres y qué patrones de estructuras vamos a encontrar en las mujeres? Vale, pues básicamente vamos a encontrar un patrón M, H,
¿vale? ¿Qué quiere decir? Que habrá estructuras de nuestro encéfalo que serán mayores, ¿para qué? Para las mujeres, y tendremos un patrón H y M, ¿vale? Que habrá estructuras del encéfalo que serán mayores para los hombres, y habrá estructuras que serán isomorfas, donde no encontraré grandes diferencias entre los hombres y las mujeres. Como ejemplo, os ponen el núcleo de la estría terminal. En este núcleo de la estría terminal yo tengo un núcleo concreto, que es el núcleo medial posterior, que será mayor en las mujeres, ¿vale? Y el núcleo estrial lateral, que será mayor para los hombres, ¿vale? Todo esto contando que el volumen del encéfalo del varón es mayor, contando con que también es mayor su volumen corporal, ¿vale? Estas diferencias no se dan solo en núcleos concretos, sino que se dan también en grandes conexiones, ¿vale? Por ejemplo, el sistema olfativo de los roedores. El sistema olfativo de los roedores macho tiene que ¿qué? Tiene que ser capaz de percibir las feromonas que emiten las mujeres, ¿vale? Esa percepción de las feromonas, los ratones lo hacen a través de un sistema que se llama sistema u órgano vomeronasal, ¿vale? Pues en los hombres todo ese sistema vomeronasal, ¿vale? Seguirá una estructura o seguirá un patrón que masculino predominante sobre las estructuras femeninos. ¿Por qué? Porque lo necesitan, porque para ellos es supervivencia tener todo ese sistema, ¿vale?, más desarrollado que las mujeres. ¿Sí? A ver si me confundí yo. ¿No sería al revés? Sí. Pues aquí me confundí Justo yo. lo que acabas de modelar. Ah, aquí, pues espera que esto lo corrijo, ¿eh? Debe ser al revés, ¿no? Corregir. Vale, pues esto lo corrijo, perdonad, ¿eh? Os lo cambio en la estructura. ¿Vale? Entonces, las diferencias no se dan solo, ¿vale?, en órganos concretos, sino que se dan en estructuras complejas. Y no solo se dan en las ratas, sino que también se dan en los seres humanos. ¿Vale? La ínsula, mira, tengo parte que es isomorfa, parte que es masculina y parte que es femenina. El hipocampo es femenino, la corteza entorrinal. ¿Bien? Estas diferencias de estructuras entre hombres y mujeres se dan a lo largo de toda la vida del individuo, desde la época embrionaria hasta la edad adulta. ¿Sí? Y vemos que era producida en parte por los cromosomas y en parte ¿por qué? Por una hormona queridísima que se llama ¿qué? Testosterona. ¿Cómo influye la testosterona? De manera indirecta. ¿Por qué? Porque la testosterona se transforma en estradiol gracias a una enzima que se llama aromatasa. Y es el estradiol, que es una hormona femenina, la que produce la masculinización de estructuras cerebrales en las ratas. Si es el estradiol, que es una hormona femenina, la que produce la masculinización de las estructuras cerebrales en las ratas, ¿cómo esto puede ser? Porque nosotras, en las femeninas, también tenemos esta proteína de aquí, ¿vale?, que lo que hace es impedir que actúe el estradiol. ¿Vale? Entonces el estradiol masculina la rata, macho, porque en nuestro caso no hace efecto. Ay, 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 ay. Porque a ver, es femenina, pero los machos también la tienen. Vosotros tenéis en cuenta que los machos tienen una estructura genómica o cromosómica que sí. Entonces ellos tienen que tener hormonas femeninas. Las que no tenemos hormonas masculinas, que sí que las tenemos, somos nosotros. Nosotros también tenemos testosterona, nosotros también la producimos, pero en menor medida que ellos. Entonces, que esto sea el causante de una diferenciación celular o de una diferenciación sexual, no quiere decir que yo, por ser mujer, no la tenga, aunque sea el responsable de la diferenciación masculina. Ya, pero debe cumplir enzimas funciones más importantes, al menos. A lo mejor no en el punto del desarrollo celular, ¿eh? A lo mejor no en el punto de la formación de estructuras. A lo mejor sí que más adelante. Porque sí que más adelante mis niveles de estradiol no son lo mismo si yo tengo 1 añito, 2 añitos, que si tengo 30. ¿Sabes? Mis niveles de estradiol en sangre, tal. Igual que en los chicos el nivel de testosterona. No es lo mismo que cuando tienen 2 años y cuando tienen 20. ¿Vale? Después vemos eso, que también hablamos de la testosterona. Por último, vamos a ver. ¿Qué diferencias se dan entre los hombres y mujeres?
Primero, unas diferencias a nivel de volumen, ¿vale? Los hombres presentan un mayor volumen cerebral, en parte porque también son más grandes en tamaño y más grandes en peso, ¿vale? Ojo, las mujeres presentan un mayor porcentaje de sustancia gris que los hombres y estos tienen una corteza cerebral más gruesa. Son unos cabezahuecas, ¿vale? Vale. ¿Qué diferencias nos encontramos? Que los hombres tienen mayor conectividad intrahemisférica, mientras que son las mujeres las que presentamos mayor conectividad interhemisférica. O sea, parece que a los hombres solo les funciona el lado derecho. Estoy rodeada de mujeres, esto me encanta. Solo les funciona el lado derecho o el lado izquierdo, mientras que nosotras, ¿vale? Mantenemos más conexión interhemisférica. ¿Sí? Vale, después de todo este rollo, después de todo este juego hormonal, después de todo este juego genético, ¿creéis que esto es una maquinaria bien ajustada? Sí. ¿Creéis que puede haber errores? ¿Creéis que puede haber fallos? ¿Qué pasa si yo...? Sí, sí. ¿Qué pasa si yo, ojo, que soy XX, hay uno de esos X que no recibo? ¿Qué pasa si hay unos X cis, que a lo mejor el Y está inactivo? ¿Qué pasa si, a pesar de que funcionen bien genéticamente, presentan algún tipo de defecto en los receptores hormonales? ¿Vale? Todo este juego de genes, cromosomas, X, Y y hormonas puede fallar y puede ocasionar trastornos. Trastornos a nivel cromosómico, ¿vale? Trastornos relacionados con los receptores de esas hormonas y, ojo, puede haber afectación de sustancias externas. ¿Qué pasa con los estrógenos que yo como en mi dieta? A lo mejor están afectando a todo esto. Lo dejo aquí, no vaya a ser que me suene el tal. ¿Vale? Entonces, la semana que viene, Tui, vamos a ver qué pasa cuando esa diferenciación sexual falla o está incompleta. ¿Qué pasa con las mujeres que son X0? ¿Qué pasa con los hombres que son XXY? O sea, que tienen cromosoma femenino y cromosoma masculino. ¿Qué pasa si yo lo que tengo es una incapacidad o una insensibilidad a una hormona, como pueden ser los andrógenos? ¿Vale? ¿Qué pasa cuando produzco más andrógenos de lo que debería producir? Bien, pues esto lo vemos la semana que viene, ¿vale? Ya vimos lo que era dimorfismo sexual. Ya vimos la diferenciación, ¿vale?, de los órganos internos sexuales femeninos, masculinos, externos y demás. Y el dimorfismo sexual que presentaba nuestro cerebro. ¿Qué nos queda por ver? Nos queda por ver los trastornos que se producen cuando en el proceso este de diferenciación celular hay un fallo, ¿vale? O bien un cromosoma falta, o bien un cromosoma excede, o bien hay un déficit en lo que es los receptores de determinados andrógenos o determinadas hormonas sexuales. Nos queda saber qué es esto de la pubertad y el desarrollo sexual y qué cambios conlleva. Y el control, por una parte neuronal y por otra parte hormonal, de la conducta sexual, tanto de la hembra como del macho, ¿vale? Por último, la activación de las zonas del encéfalo durante la excitación sexual y del orgasmo. ¿Qué es esto de la identidad de género y qué es esto de la orientación sexual? Y la conducta parental, si tiene influencia hormonal, si tiene influencia neurológica, toda esta historia y demás. ¿Bien? ¿Situados? Bueno, aquí va a haber mucha chicha, ¿eh? Me va a dar opción a decir muchísimos chistes, ¿vale? Empezamos. Entonces, nos quedamos aquí. En lo que son los trastornos de la diferenciación sexual del sistema reproductor y su repercusión en el cerebro y la conducta sexual. Y yo os había hablado que los principales trastornos podían ser debidos a grandes rasgos. A que haya algún problema con los cromosomas, ¿vale? Recordar que las mujeres somos XX y los hombres son XY. Esto si las dos dotaciones cromosómicas son correctas, ¿vale? Pero ¿qué pasa si a este X yo le quito el X o le quito parte de este segundo cromosoma X? ¿Qué pasará? ¿Habrá cambios a nivel físico y a nivel conductual? ¿Y qué pasa si a este XY le pongo otro X? ¿Vale? ¿Cómo alterará eso, ¿vale?, a lo que es la organización de los órganos sexuales internos de un individuo que es varón o de una hembra que es XX, etcétera y demás? Esto, ojo, a nivel cromosómico. Pero yo puedo tener una dotación cromosómica correcta, XX o XY, y presentar un problema en lo que es la síntesis o la recepción de las hormonas que consideramos sexuales,
dos tipos de trastornos. El síndrome de insensibilidad a los andrógenos, que se produce en hombres que son cromosómicamente XY, pero que presentan un déficit a la hora de recibir esa hormona sexual masculina, que son los andrógenos, ¿vale? Y el síndrome de hiperplasia adrenal congénita, que se da en mujeres que son XX y que presentan un exceso de esa producción de la hormona masculina, que son los andrógenos, ¿vale? Venga, empezamos. Déficit cromosómicos. Mujeres que son X0, ¿vale? A las que le falta la totalidad del segundo cromosoma X o parte de ese segundo cromosoma X. Eso se llama síndrome de Turner, ¿vale? ¿Qué pasará con esas personas que presentan la mitad de los cromosomas X? Se podrán desarrollar como ¿qué? Como mujeres, porque recordar que nosotros tenemos un segundo cromosoma X inactivo y demás, que por ejemplo el género femenino es el que se desarrolla por defecto, en ausencia de una hormona masculina, ¿vale? Pero en ese desarrollo habrá más o menos afectaciones en función de si lo que le falta es el segundo cromosoma X entero o si le falta un fragmento. En los casos más severos, las características son disgenesia ovárica. Los ovarios no están desarrollados y son disfuncionales. Fenotipo de mujer y baja estatura con aspecto dimorfo. Órganos sexuales internos y externos son femeninos, pero no al funcionar los ovarios. Hay carencia de estrógenos. No se presenta la pubertad, no hay menarquía y, ojo, son infértiles, ¿vale? En los casos de ausencia completa del segundo cromosoma hay disgenesia, pero las personas se desarrollan como mujeres con órganos sexuales internos y externos femeninos y se puede llegar a inducir la pubertad si tienen un tratamiento hormonal, ¿vale? Tratamiento hormonal que tendrán que mantener, oye, de por vida, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese segundo cromosoma a lo mejor está afectando al desarrollo, pues, del eje hipotalámico hipofisario. Bueno, ya lo veremos a continuación, ¿sí? Además de estas deficiencias a nivel de lo que es la formación de los órganos sexuales internos, presentan otro tipo de trastornos comórbidos, ¿vale? Por ejemplo, anomalías cardíacas, obesidad, enfermedades autoinmunes, menor desarrollo, baja autoestima, timidez y ansiedad social. Si habíamos visto la semana pasada que el encéfalo de las mujeres y el encéfalo de los hombres era distinto en cuanto a la conectividad, en cuanto al grosor de la corteza y demás, ¿qué pasará con estas chicas, ojo, que tienen un síndrome de Turner? Tienen el mismo volumen de sustancia gris y blanca que un grupo de mujeres normales, sin síndrome de Turner, pero la distribución es distinta. Las chicas con síndrome de Turner tienen bilateralmente menos sustancia gris en la circunvolución precentral y postcentral y en el lóbulo parietal, mientras que tienen un mayor volumen de la ínsula, lóbulo temporal izquierdo y putamen derecho, ¿vale? ¿Cómo se identificarán estas mujeres con el síndrome de Turner a sí mismos? Se identifican como mujeres, ¿vale? No presentan un problema en identificación de su género, ¿vale? Y su orientación sexual, ya veremos después cómo es, pero predominantemente heterosexual. Presentan dificultades en las habilidades espaciales y la memoria verbal y afectación de las funciones ejecutivas. ¿Sí? Síndrome de Turner, o bien le falta el segundo cromosoma entero, o bien le falta una parte de ese segundo cromosoma, ¿vale? ¿Qué le pasa a los chicos que tienen un exceso de ese cromosoma X? Que bien son XXY, o bien son XXY, XXXY, XXY, XXXXXY, ¿vale? Que tienen lo que se llama síndrome de Klinefelter, ¿vale? Presentan atributos masculinos, porque ellos tienen este cromosoma Y, por lo tanto producen andrógenos, por lo tanto se desarrollan los testículos, ¿vale? Pero también presentan, gracias a este segundo cromosoma X, características femeninas, como por ejemplo, más caderas, mayor volumen mamario y demás, ¿vale? Pero su apariencia externa es predominantemente masculina. ¿Cuándo se suele diagnosticar este síndrome de Klinefelter? Cuando llegan a la pubertad debido a un problema de infertilidad, ¿vale? Estatura superior a la media, desarrollo de las mamas, ¿Qué otro trastorno presentarán estos hombres, además del evidente de su constitución corporal y la ausencia de capacidad para fertilizar?
Tú tienes aquí el tiroides. Esa es una glándula hormonal que segrega una serie de hormonas, bueno, que sintetizan la tasa metabólica y demás. Hipertiroidismo es un exceso. Hipotiroidismo o hipoparatiroidismo es un déficit. ¿Vale? Además de lo que son la afectación de lo que es en los órganos sexuales y demás, presenta mayor movilidad psiquiátrica a la depresión, autismo, ansiedad, hiperactividad y esquizofrenia. ¿Vale? Trastornos que, ojo, cromosómicos. Lo primero de todo, habíamos visto que los cromosomas lo primero que hacían era diferenciar las gónadas y que a partir de ahí las gónadas producían una serie de hormonas que hacían que se generasen unos órganos sexuales primarios y después unos órganos sexuales externos, ¿vale? Bien, esto es lo primero de todo. El XX o el XY está alterado. Hola. ¿Qué pasa si yo cromosómicamente soy XX o cromosómicamente soy XY, pero donde presento una dificultad es a la hora de sintetizar esa hormona o de presentar receptores para la misma? Que tendré dos tipos de trastornos. Uno que se llama síndrome de insensibilidad a los andrógenos y el otro que es el de hiperplasia adrenal congénita. En el síndrome de insensibilidad a los andrógenos yo tengo un individuo que es ¿qué? ¿Hombre o mujer? Andrógenos. Es hombre, ¿vale? Cromosómicamente es XY, produce andrógenos, pero donde hay un problema es a la hora de que esos andrógenos hagan efecto, ¿vale? Si esos andrógenos no hacen efecto, ¿vale? Yo tengo un individuo que es cromosómicamente masculino, pero que su apariencia externa es femenina, ¿vale? Recordar que estos andrógenos eran los que hacían que en vez de generarse el sistema de Müller, se generasen los sistemas de Wolff. Como no están haciendo efecto, lo que se genera, ¿vale?, automáticamente son los sistemas de Müller, ¿vale?, que son los precursores del sistema femenino, ¿vale? Los genitales externos son femeninos y el cuerpo es de mujer, pero no presentan ni úteros ni ovarios, ¿vale? Porque además de no hacer efecto los andrógenos, tampoco hace efecto, ¿vale? No, sí que hacen efecto las hormonas que inhiben este sistema de Müller, ¿vale? Presentan un desarrollo psicosexual femenino, se identifican, ¿vale?, con ese género femenino, la apariencia externa es femenina y presentan una orientación sexual heterosexual. Entonces se crían como chicas. No se produce menarquía, no se producen... Pero eso de heterosexual o homosexual es un poco de educación. ¡Ay! Esto es lo que discutiremos más adelante. Vale, porque hay teorías que son de la leche. ¿Bien? Ojo, aquí estamos hablando de hombres que son cromosómicamente XY, que generan andrógenos, pero que su propio cuerpo no son capaces de sintetizarlos. ¿Qué pasa en el caso contrario? ¿Qué pasa cuando somos mujeres que son XX, ¿vale?, que son cromosómicamente femeninas, pero que presentan un exceso en la producción de los andrógenos? Eso es lo que se conoce como síndrome de hiperplasia adrenal congénita, ¿vale? Los efectos también variarán en función de la cantidad de andrógenos en exceso que haya, ¿vale? Andrógenos producidos por las glándulas suprarrenales, ¿vale? Puede llegar a haber genitales externos, ¿vale?, que presenten a lo mejor una fusión entre los órganos externos masculinos y los órganos externos femeninos, ¿vale? Puede variar desde una hipertrofia del clítoris hasta la fusión parcial de los labios mayores. Ojo, se crían como niñas. ¿Por qué? Porque cromosómicamente son niñas, ¿vale? Pero presentan cierta preferencia por las actividades masculinas y en una pequeña cantidad desean vivir como hombres. Orientación sexual, venga, tema complicado, ¿vale? Menos probable es que estas niñas, que son cromosómicamente femeninas, pero que presentan una alta influencia de los andrógenos, sean exclusivamente heterosexuales, ¿vale?, sino que más bien bisexuales en función del grado de exposición a los andrógenos. ¿Sí? Por último, todo ese exceso hormonal y deficiencia hormonal de andrógenos y estrógenos, yo no lo tengo que tener solo cuando hablo de los síndromes de hiperplasia adrenal congénita. ¿Qué pasa con la dieta? ¿Qué pasa con los estrógenos que yo consumo? Pueden ocasionar problemas, ¿vale?,
pueden interferir en la diferenciación sexual del organismo. ¿Dónde tenemos estrógenos? Pipipí, en los hongos. ¿Qué dicen de la soja? Que tiene una gran cantidad de estrógenos, ¿vale? Ojo, esto, cuando yo estoy hablando de estrógenos. Pero igual, también puedo tener en la dieta, en otro tipo de sustancias con las que yo estoy en contacto, ¿vale? Meterle excesivamente al cuerpo a andrógenos, ¿vale? En los plásticos de la electrónica, en determinados fármacos, y que en un determinado momento pueden llegar a ocasionar criptorquidia, ¿vale? Que es dificultades para que los testículos bajen y se formen los sacos testiculares. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ¿problemas que podemos tener a la hora de el desarrollo sexual? Bien problemas cromosómicos, bien problemas hormonales, bien por un déficit en la producción de andrógenos o un déficit en esos receptores de los andrógenos en un exceso. Bien, vamos a ver ahora qué es esto de la pubertad. ¿Quién me lo sabe definir? ¿Qué es esto de la pubertad? Venga, hombre, que estamos en familia, si no me voy a aburrir, pero no tengo más que explicar. ¿Pubertad es lo mismo que adolescencia? Vale, pubertad es el cambio físico que se produce, ¿vale? El cambio físico que se produce del paso de ser niño al paso de ser adulto, que conlleva ¿qué? Un crecimiento, mayor masa muscular, en el caso de las mujeres una redistribución de la grasa, crecimiento de las mamas, pum, 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 ¿vale? Eso es los cambios físicos que se producen, que tienen que llevar parejos unos cambios afectivos y emocionales. Eso de los cambios cognitivos, afectivos y emocionales, esa maduración o ese cambio es lo que se llama adolescencia, ¿vale? ¿Cuándo se produce la pubertad? ¿Vale? Cuando hay una maduración de este eje de aquí, del eje hipotalámico, hipofisario, gonadal, que es el que se va a encargar de producir las hormonas masculinas y femeninas y de la formación de los caracteres sexuales secundarios, ¿vale? Recordad, para que esto lo vimos el año pasado en psicobiología, pero para los que no estuvieron todavía, lo recuerdo. Esto es un control hormonal que hace mi sistema neuroendocrino y que tiene como principal punto de partida ¿el qué? El hipotálamo, ¿vale? El hipotálamo es el centro de control de la conducta de tipo hormonal que comunica, ¿vale? O que lleva a cabo la síntesis y la coordinación del resto de sistemas. El hipotálamo conecta directamente con la hipófisis y esa hipófisis es la que lleva la liberación de hormonas a otras glándulas secundarias que tengo alrededor del cuerpo, ¿vale? En el caso del tema que nos interesa, las gónadas, los testículos o los ovarios, ¿vale? Hormona liberada por el tálamo es la hormona liberadora de gonadotropina. Hormona liberadora de la hipófisis es hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Y cuando esa hormona llega a una gónada masculina, libera andrógenos. Y si esa misma hormona llega a una gónada femenina, libera estrógenos, ¿vale? A partir de ahí, sabéis diferenciar las diferencias que hay entre hombres y mujeres. Mientras que en los hombres los niveles de testosterona se mantienen más o menos estables una vez que alcanzan la madurez sexual, en el caso de las mujeres, aquí hay un baile. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los estrógenos alterados, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante en función de si estamos en una fase produciendo un óvulo, si lo estamos expulsando, si no sé cuánto, y también hay un baile de estas hormonas folículo estimulantes y hormonas luteinizantes en función de si se produce un embarazo o no, ¿vale? Bien, vale. Pues esto es lo que se llama pubertad, el cambio que se produce físicamente en un individuo cuando tiene que pasar de ser un niño a ser un adulto y acompañado por unos cambios mentales, ¿vale? Que ya veremos dónde se producen y que es maduración comportamental, por decirlo así, recibe el nombre de adolescencia. ¿Cuándo se produce la pubertad? ¿Cuándo se produce la adolescencia? Depende muchísimo de la edad del individuo y de la sociedad donde se desarrolle. No es lo mismo la pubertad que se alcanza en una sociedad occidentalizada que la que se alcanza en el tercer mundo, que es la que se alcanza en Perú, que es la que se alcanza en Nueva York, ¿vale? Este señor de aquí, pim, pim,
Tanner nos situó el inicio de la pubertad, en el caso de la población europea, a los 9 o 11 años, si son niñas, ¿vale? Y entre los 12 y 14 años, en el caso de los niños, ¿vale? Esta pubertad se puede adelantar y retrasar en la dieta, por el uso de determinados fármacos, etcétera y demás. Vale, ¿quién le manda la señal al eje hipotalámico, hipofisario, gonadal para que se desarrolle, para que se, por decirlo así, se ponga en marcha para los caracteres sexuales secundarios? Pues determinados genes, en concreto estos dos de aquí. El gen KIS1, que codifica un neuropéptido que se llama quispeptina, y el gen taquiquinina, que codifica un neuropéptido que se llama neuroquinina. ¿Dónde están las neuronas que codifican esos genes? Nuclear 4, ¿vale? ¿Cómo es el proceso? Este neuropéptido de aquí activa a este de aquí. Y es este de aquí el que habla con el hipotálamo para la producción de gonadotropinas, que son liberadas y que cuando llegan a la hipófisis hace que se liberen hormonas luteinizantes y hormonas folículo estimulante, que cuando alcanzan a los testículos liberan testosterona, que cuando alcanzan a los ovarios liberan estradiol. ¿Sí? O sea que sigue habiendo un componente genético, ¿vale? Aquí tenemos dos genes que son los encargados de lo que es la formación o lo que es el desarrollo de la pubertad. Habíamos visto que esto era un cambio físico que tiene que ir acompañado de un cambio mental, que se llama adolescencia. Entonces tiene que haber cambio en lo que es la organización cerebral. ¿Por qué? Cuando somos más pequeños somos más impulsivos, a medida que vamos madurando nos vamos volviendo más reflexivos. ¿Eso qué conlleva? Que yo tenga a lo mejor un desarrollo de la corteza frontal. A lo mejor somos más dramáticos antes de la adolescencia y todo nos parece que esto es una tragedia. Y cuando vas madurando vas tomando serenidad. Bueno, pues eso implicará que la parte más límbica pues a lo mejor presenta una disminución en comparación con lo que es la parte reflexiva. Bueno, pues las distintas estructuras del encéfalo pueden seguir tres líneas, por decirlo así. Una línea cúbica, una línea cuadrática y una línea lineal, ¿vale? La línea cúbica supone que desde que se inicia la pubertad hasta que finaliza hay estructuras de biencéfalo que presentan un incremento, un decremento y una estabilización. Esta de aquí la tenéis, ¿vale? La línea cuadrática dice que hay estructuras de biencéfalo que cuando llega la pubertad presentan un incremento y un decremento. Y aquí tenéis la edad de los individuos. Y por último, la línea lineal dice que lo que hay es una disminución. ¿Dónde se produce la disminución de las estructuras del encéfalo? En la corteza piriforme y en la medial temporal, ¿vale? ¿Dónde hay una línea cuadrática? En la ínsula y en la corteza del cíngulo, ¿vale? En el sistema de tipo límbico. Por último, ¿dónde hay una tendencia cúbica? En la mayor parte de la corteza formada por las 6 capas, la corteza frontal, temporal, parietal y occipital. ¿Sí? Perfecto. Pues nada, ¿dudas hasta el momento, no? ¿Sigo? Yo tengo rollo para rato, ¿eh? Seguimos. Esto con respecto a lo que es déficit, trastornos del desarrollo, trastornos de las hormonas, cambios en la pubertad. Ahora ya llegamos a lo que es un individuo maduro, un individuo que puede interactuar con otros que le rodean. Y cuando me refiero a interactuar, me refiero a interactuar, ¿vale? Vamos a ver el control neurohormonal de la conducta sexual de la hembra. Por un lado tendremos control neuronógico y por otro lado tendremos control hormonal. Y ahora yo os pregunto, vosotras, que por suerte ahora tengo todo mujeres y en Tui, ¿tendrás por ahí algún varón? ¡Bravo! ¡Venga! Venga, responde con sinceridad, ¿vale? Vosotras, mujeres aquí en Tui y el hombre, no, mujeres aquí en Pontevedra y el hombre en Tui, ¿creéis que a nosotras, ¿vale?, nuestra conducta sexual está afectada por algún tipo de componente hormonal? Sí. Bien, yo también lo creo, ¿sabes? Yo también lo creo.
Vale, ¿vosotros creéis que ese control hormonal de la conducta sexual de la hembra como especie humana llega al punto de impedir dicha conducta sexual? No, ¿vale? Te podrá apetecer más, te podrá apetecer menos, pero el nivel de control hormonal de la conducta sexual en nuestra especie no es determinante. Puede estar afectando a lo mejor al deseo sexual, pero no es impedimento para una cierta conducta sexual. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo en otras especies sí que puede estar afectando. Por ejemplo, la rata. La rata solo presenta una conducta sexual de lo que es la respuesta de lordosis si se encuentra en el estado hormonal adecuado. Siguiente especie que vamos a estudiar antes de llegar a nosotros, los primates. A lo mejor presentan la misma capacidad de nosotros de mantener relaciones sexuales sin presentar el nivel hormonal adecuado, pero lo que sí puede estar afectando a lo mejor es en la frecuencia de esos contactos, ¿vale? Por último, cuando la rata, bueno, es que para esto voy pasando las diapositivas. Por último, cuando la rata se encuentra en el estado hormonal adecuado y presenta la respuesta de lordosis, esa respuesta de lordosis no se limita simplemente a un control hormonal, sino que tiene que haber una serie de circuitos neurales, ¿vale?, que estén integrando los estímulos táctiles, los estímulos olfativos y demás, ¿vale? Ahora nos vamos a quedar solo con hembras, ¿vale? Solo con hembras. Vamos a ver cómo la conducta hormonal supone una activación en la conducta sexual de los roedores. En los primates afectará la frecuencia y en los humanos la conducta hormonal lo que afectará a lo mejor será al deseo, ¿vale? Y después vamos a ver cómo hay un control neural de la conducta sexual de la hembra en roedores, ¿vale? Venga, vamos allá. Control o activación hormonal de la conducta sexual. ¿Qué pasa con los roedores? Que en el día del celo se desinhibe la conducta de lordosis de la hembra debido a la producción de hormonas en las gónadas, ¿vale? Y es necesario que se dé ese incremento de la producción de hormonas para que se produzca esa conducta sexual. ¿Qué pasa cuando la rata es ovariectomizada? ¿Qué pasa si yo le quito a ese productor de hormonas? Que pierde la respuesta de lordosis, pero se la puedo volver a provocar si le administro esas dosis de hormonas que el ovario ya no está produciendo. ¿Lo entendemos? ¿Vale? ¿Qué pasará en primates? Ojo, yo no necesito la conducta hormonal o no necesito las cantidades de hormonas para que se produzca esa conducta sexual, ¿vale? Pero lo que sí hay es un pico de actividad sexual alrededor de la ovulación y cierta actividad sexual en el resto del ciclo. Entonces, la conducta hormonal en primates puede estar afectando a la motivación. Por último, ¿qué nos pasa a nosotras, las hembras? ¿Vale? Cuando estamos en el estado hormonal adecuado o no adecuado, que lo que puede estar afectando es al deseo sexual, ¿vale? Hay una disminución importante cuando no hay hormonas, como puede ser el estradiol, progesterona y testosterona, ¿vale? Y cuando sí que hay estas hormonas, sí que hay deseo sexual y ganas de intercambio sexual, que suele coincidir con el periodo periovulatorio de la mujer. ¿Sí? A ver, chico en tuyo, ¿estás de acuerdo con lo que digo? Bien, perfecto, después hablaremos de ti, ¿vale? Ojo, estas hormonas, estradiol, progesterona y demás, que están afectando a la conducta sexual de la hembra, no solo afectan a su conducta sexual, también van a estar afectando a su conducta parental. Esto lo vemos bien, o sea, esto es un resumen simplemente, pero lo vamos a ver con calma en el punto número 10, ¿vale? Estradiol, progesterona, prolactina, son una serie de hormonas femeninas que estarán afectando a la conducta parental, tanto del macho como de la hembra. Venga, conducta o control neural de la conducta sexual de la hembra. Ojo, aquí vamos a estudiar a las ratas y a su respuesta de lordosis. Vimos que la respuesta de lordosis de la rata era que un arqueamiento, el levantar las patas traseras y demás para facilitar la monta del macho. Para que se produzca lordosis, sí que en las ratas tengo que tener una cantidad de hormonas femeninas. La rata tiene que estar en estro, pero no es lo único que necesito. Necesito tener una serie de contactos físicos, la presión del macho en las patas traseras, ¿vale? Que faciliten esa respuesta. Bien.
tendremos que tener un estímulo somatosensorial, ¿vale? Y tendrá que haber un control de esa conducta, tanto a nivel de receptores sensoriales, como del tronco del encéfalo, como de un módulo mesencefálico, como a nivel hipotalámico. ¿Qué pasará con el hipotálamo? A lo mejor no es el encargado de poner en movimiento, ¿vale?, los músculos en concretos de la rata, pero sí que es capaz de integrar las respuestas o la estimulación que la rata está recibiendo a través de los estímulos sensoriales con el estado hormonal que está presente, ¿vale? Módulo medular. ¿Qué es lo que controla el módulo medular de la rata? Ojo, el estímulo físico. Los mecanorreceptores responden a la presión e inervan los segmentos medulares lumbares y sacros. Una vez que hacen sinapsis, se estimulan las motoneuronas de los sistemas musculares de los ginos y el transverso espinal, que son las que producen la respuesta física de lordosis, ¿vale? Módulo vulvar pontino. Dos núcleos necesarios, el núcleo vestibular lateral y el núcleo gigantocelular. Lesiones en estos o en sus vías descendentes y ascendentes impiden la respuesta de lordosis. Otro módulo que está afectando la respuesta de lordosis de la rata. Un módulo mesencefálico a nivel de la sustancia gris central o periacueductal. Recibe estimulación directa del núcleo ventromedial del hipotálamo, que ya veremos qué es lo que hace, y sus lesiones impiden la conducta de lordosis, aunque el núcleo ventromedial del hipotálamo está intacto, ¿vale? Ojo, a partir de aquí, a partir del módulo mesencefálico, pasarán todas las vías que ascienden o descienden aquí al núcleo ventromedial del hipotálamo. ¿Y por qué están afectando la respuesta de lordosis? Porque este núcleo ventral del hipotálamo es el que recibe la señal hormonal, es el que presenta los receptores, ¿vale?, para el estradiol y para la progesterona, y el que en un determinado momento desinhibe todos los núcleos anteriores. Todo esto funciona, núcleo medular, núcleo vulvar pontino y núcleo mesencefálico funciona, porque este señor de aquí, que es el núcleo hipotalámico o el módulo hipotalámico, dice que es el momento de dar una respuesta de lordosis, ¿vale? Por último, también afectará o intervendrá el prosencéfalo, ¿vale?, que presentará conexiones con el sistema vomeronasal. ¿Lo vemos? Bien. Sigo. ¿Vale? Nos queda el control neurohormonal de la conducta sexual del macho. Tú, y aquí estás tú solo, ¿eh? Aquí no hay nadie que te apoye, ¿vale? Y ahora os pregunto ya para arroyo cachondeíto. ¿Habéis visto cómo en el caso de las hembras nuestro estado hormonal está afectando a nuestro deseo sexual? ¿Qué pasará en el caso de los machos? Macho. Venga. ¿Creéis que habrá tanta afectación hormonal de la conducta sexual del macho? Venga, a ver, por Dios, solo a mí se me ocurren chistes de esto. ¿Sabes? Siempre quieren, pim, pam, pam, pam. ¿Creéis que habrá tanta afectación hormonal en la conducta sexual del macho que, como vimos que había en la hembra? Tuy, ¿secundas la moción? Aquí dicen por aquí que aquí no hay tanta afectación hormonal en el caso de los hombres. Ay, espera, que ahora... Dime, calla ahora. No se escucha. No te escucho, pero no pasa nada. Por tu cara ya sé lo que estás pensando, ¿vale? Efectivamente, ahora veremos cómo en el caso de los hombres la respuesta hormonal se mantiene más o menos inalterada. Vale. ¿Cuál es la respuesta sexual de los machos? Bueno, paso ya a la siguiente. Erección seguida de eyaculación. En el caso de los hombres, la eyaculación es equivalente al orgasmo. En el caso de las mujeres, no, ¿vale? ¿Cómo estará afectando la conducta sexual de los machos la testosterona? Bueno, pues en el caso de los hombres, los niveles de testosterona se mantienen más o menos tónicos. No hay grandes alteraciones como podemos tener nosotros en el ciclo hormonal. Sus niveles de hormonas masculinas, la testosterona, presentan niveles plasmáticos bastante constantes. Lo que sí que se ve es un decrecer de esa testosterona a medida que pasa el día, ¿vale? Lo que sí que presenta esa testosterona son
ritmos circadianos. Igual que pasaba con las mujeres, que yo las overactomizaba, bueno, no me saldrá la palabra, ovarietomizaba, bueno, me quito los ovarios y puedo provocar la respuesta de lordosis si infundo estradiol y progesterona. En el caso de los machos, ¿vale? Si yo castro al animal, reduzco esos niveles de testosterona y puedo provocar la respuesta de eyaculación si inyecto testosterona, ¿vale? ¿Sí? La pérdida y recuperación de los reflejos si se castra y después se administra testosterona se produce en la rata en un periodo de semanas, ¿vale? Vale, ¿qué le pasa a la rata masculina? Que yo puedo restaurar esa conducta sexual y esos reflejos de cópula si administro testosterona después de la castración, ¿vale? ¿Qué le pasa a los seres humanos? ¿Qué pasa con esos andrógenos? Que si le quito los andrógenos, las eyaculaciones y los orgasmos se van perdiendo y con ellos el deseo desaparece en las erecciones nocturnas. Hay cambio en las células endoteliales del sistema vascular del pene y disfunción eréctil, ¿vale? Esta disminución de testosterona se produce con la edad. A medida que va avanzando la edad del individuo masculino, los niveles de testosterona se van decreciendo, de tal manera que para producir una respuesta de erección en individuos jóvenes necesito menos cantidad de testosterona que en individuos adultos. En jóvenes es suficiente con un 60 o 70% de los niveles hormonales de testosterona para mantener la función eréctil, y las personas de mayor edad necesitan niveles más altos. Entonces la testosterona en ellos sí que juega un papel. A lo mejor su nivel de testosterona a lo largo del mes se mantiene más o menos estable, pero estamos viendo cómo afecta a la respuesta de erección, ¿vale? ¿Qué pasará con esa testosterona? Que también estará afectando, y ahora lo veremos, a los periodos poseyaculatorios del macho, ¿vale? Bien, ¿cómo es? La Viagra es como testosterona. No sé, la verdad es que nunca me paré a ver la composición química de la Viagra, ¿vale? Ahora vemos cómo la testosterona también está afectando a otro tipo de conducta sexual del macho, ¿vale? Control neuronal de esa respuesta sexual del macho. Vamos a hablar también de la rata, y en el caso de la rata, de una gran importancia para su conducta sexual. Ellos no presentan a lo mejor la conducta de lordosis como la presentan las hembras, pero sí que tienen que buscar a esa hembra, sí que tienen que saber que esa hembra está en estado de estro para poder ser receptiva. Entonces, dentro de su conducta sexual presentará mucha importancia el sistema vomeronasal. Ese sistema, ese órgano olfativo secundario que no capta olores, sino que capta ¿qué? Feromonas, ¿vale? Y es capaz de identificar si la rata está en estado de estro o no. ¿A dónde envía información el órgano vomeronasal? Al núcleo olfativo accesorio, por medio de este nervio de aquí, ¿vale? Evidentemente, si yo afecto a esto y a esto, en el caso de los machos estaré afectando a su conducta sexual, a la incapacidad a lo mejor para identificar qué hembras están en estro y demás, ¿vale? Ojo, en el caso de la conducta neural, de la conducta sexual del macho masculina, no solo las feromonas juegan un papel, sino que las hembras emiten también ultrasonidos, ¿vale? Y ellos también presentan estimulación somatosensorial para poder tener esa conducta sexual, ¿vale? Sí. Órgano vomeronasal proyecta al bulbo olfativo accesorio, que a su vez proyecta en el núcleo de la estría terminal. Recordar que este núcleo de la estría terminal es un núcleo sexodimorfo, ¿vale? Que a su vez, o sea, que conecta también con la amígdala medial y que a su vez lo hace sobre el área preóptica medial. Es esta área preóptica medial, la que integra toda la información necesaria para el apareamiento del macho en todas las especies de mamíferos. ¿Qué hará la amígdala? Ojo, la amígdala es lo más que
lo más filogenéticamente más antiguo, tendrá que ver con la motivación, ¿vale? ¿Qué hará el núcleo de la estría terminal? Recibir el input del órgano olfativo accesorio y la amida y realizará conexiones hacia esa área próctica medial, que al final de todo es la que manda, ¿vale? Os había dicho que la testosterona, en el caso de los hombres, se mantiene más o menos estable, pero que puede llegar a provocar la respuesta eyaculatoria en caso de machos castrados si influjo testosterona, por decirlo así. ¿Dónde estará también afectando la testosterona? A lo que se llama el periodo refractario post-eyaculación, ¿vale? Este periodo refractario post-eyaculación también es una conducta sexodimorfa, porque ¿quiénes la tienen? La tienen los machos, no la tienen las hembras, ¿vale? El periodo que va desde que se produce la eyaculación hasta que el hombre recupera la erección y comienza una nueva serie de penetraciones se llama intervalo poseyaculación. Pues ese intervalo poseyaculación se puede acortar si yo influyo ¿qué? Testosterona. Y sin embargo se puede eliminar o se puede prolongar si lo que yo le doy es serotonina y prolactina. ¿Sí, chicos? Vale. ¿Bien? ¿Continúo o no continúo? Vale, continuemos. Ya hemos visto control neurohormonal de la conducta sexual de la hembra, que ya hemos visto que es mucho más compleja. Hemos visto control neurohormonal de la conducta sexual del macho, que ya hemos visto que ya es muchísimo más complejo, ¿vale? Y ahora vamos a ver, ojo, ¿qué zonas están activas en mi encéfalo cuando se produce excitación sexual y orgasmo? ¿Vale? Y ahí, ¿creéis que estarán activas distintas zonas, las mismas zonas? Bla, bla, bla. ¿Qué pensáis? Bueno, no penséis tanto. Ahora lo vemos, ¿vale? ¿Cómo se investiga la activación cerebral durante la excitación sexual y el orgasmo? Pues algo como tan fácil como presentar estímulos sexuales eróticos, ¿vale? Y ver por tomografía por emisión de positrones o por resonancia magnética, ojo, qué zonas del encéfalo se activan, ¿vale? En el caso de los hombres, cuando visualizan una escena erótica, ojo, estoy activando zonas de la corteza occipital lateral, temporal lateral e inferior temporal. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es ver algo. Entonces lo que estoy haciendo es activar esas zonas relacionadas con la síntesis de los estímulos visuales. ¿Bien? Se ponen en marcha las neuronas espejo. Las neuronas, ¿vale? Por ejemplo, si yo estoy viendo una escena de dos personas que se besan, se ponen en marcha las neuronas espejos que controlan los labios, ¿vale? Como que la persona se visualiza haciendo la acción que está viendo, ¿vale? Se activa la corteza órbitofrontal, que tiene que ver con la evaluación de la capacidad reforzante de los refuerzos, y se activa la ínsula. Ojo, también se activan estructuras subcorticales. ¿Qué le pasará a las mujeres? ¿Se activarán las mismas zonas que en los hombres o distintas? Pues se activan prácticamente las mismas, ¿vale? Lo que cambia son las activaciones en función de la característica hormonal, en función de si se acercan o no a la ovulación. Se activará la corteza cingular derecha y la corteza prefrontal y la ínsula durante la fase, ojo, periovulatoria, pero no durante la menstruación. ¿Sí? ¿Bien? ¿Dudas al respecto? Nada, seguimos. Vale, esta misma... Espera, tengo aquí. ¿Dónde lo tengo yo aquí? Vale. Me queda por último. ¿Qué pasará cuando se produce el orgasmo? ¿Vale? Que en el caso de los hombres hay una disminución del flujo sanguíneo en toda la corteza, excepto en la corteza prefrontal derecho, y un aumento de ese flujo sanguíneo en la amígdala.
Y en mujeres hay una disminución del flujo sanguíneo en todas estas zonas de aquí, mientras que una activación del cerebelo. ¿Por qué? Porque el cerebro está relacionado con los movimientos musculares que se producen en la vagina de la mujer. ¿Vale? Porque el cerebro no se activa del hombre. Porque te va por libre. Porque ellos te están controlando con la amígdala. Ellos están controlados por la amígdala. Vamos allá. Además, tengo en cuenta una cosa. Bueno, es que la respuesta de erección de los hombres se produce por un aumento del flujo sanguíneo. Y, sin embargo, la respuesta de eyaculación de las mujeres se produce por contracción muscular. Amiga de Vigo. Que esto no lo sabíais, es que uno aprendió ya tanto de este tema. Venga, seguimos. Tema 9. Identidad de género y orientación sexual. ¿Qué es la identidad de género? Es como yo me identifico con un género cromosómico u otro. O sea, me identifico con ser mujer o con ser hombre. ¿Qué es la orientación sexual? Es lo que yo deseo sexualmente, ¿vale? ¿Cómo van a estudiar esto? Van a tratar de ver si hay diferencias entre la configuración del cerebro de una mujer transexual, de un hombre transexual y de una persona normal. ¿Cómo lo van a medir? Pues como vimos hasta el momento, o bien por resonancia magnética funcional, o bien por estudios post-mortem que tratan de, o sea, que cogen el encéfalo, lo fijan, le ponen una sustancia radiactiva y demás, ¿vale? La orientación sexual, ya veremos ahora, van a tratar de comparar qué variables hormonales y genéticas están detrás de una orientación sexual heterosexual, bisexual u homosexual, ¿vale? Vale, identidad sexual. Desde la biología, sexo se denomina la clasificación de seres en machos y hembras, ¿en función de qué? De sus cromosomas y sus órganos reproductores. Vale, género sería la autorrepresentación de su sexo o cómo se relaciona la sociedad de acuerdo con esa autorrepresentación. E identidad de género es el convencimiento de ser hombre o mujer, ¿vale? En el convencimiento de ser hombre y o mujer, aquí lo que me dicen es que influyen una serie de variantes genéticas y una serie de variables hormonales. Variables genéticas, ellos ponen énfasis en este gen de aquí y este gen de aquí y este gen de aquí, ¿vale? Y dicen que hay un polimorfismo de estos genes en personas, en hombres transexuales y en mujeres transexuales, ¿vale? Estas personas presentan el sistema reproductor interno y externos intactos, por lo que todo parece indicar que solo afecta a su diferenciación cerebral, ¿vale? ¿Variables hormonales que están afectando a la identidad sexual? Pues hemos visto cómo en el síndrome de hiperplasia adrenal congénita, ¿vale?, un porcentaje del 3 o el 4%, por ese exceso de andrógenos, deseaba vivir como hombre. Entonces, parece ser que la presencia de andrógenos puede estar asociada con la diferenciación de una identidad de género de hombre y su ausencia con la identidad de género de una mujer, ¿vale? Entonces, estos estudios me están diciendo que hay una serie de variables genéticas y una serie de variables hormonales que están afectando a cómo yo me identifico, como hombre o como mujer, bien en un déficit genético o bien en un exceso de andrógenos. Sí, tú y. Si voy muy rápido me paráis, ¿vale? Perfecto. Vale, ojo, esta es la teoría. ¿Qué me están indicando los estudios post-mortem y los de resonancia magnética funcional? Traca, traca, tra. Recordad que los estudios por morte son procedimientos neurohistológicos, estudios relacionados en este laboratorio de aquí, comprueban la existencia de un patrón, ojo, que me lo corrigió una compañera en el foro, macho-hembra, no mujer-hombre, por eso estaba mal la diapositiva de la semana pasada. Es un patrón macho-hembra en los núcleos intersticiales del hipotálamo anterior y en la región central del núcleo de la estría terminal central. Mientras que un patrón hombre-mujer, no, hembra-macho, en el núcleo infundibular. Vale, muy bien. Aquí hay una existencia de estos patrones. ¿Qué pasa con mujeres transexuales? Que hay feminiciación de estos núcleos de aquí. ¿Vale? El núcleo de la estría terminal central, triqui, ¿vale? Debería estar, ¿qué? Disminuido. ¿Vale? Ojo, en estos estudios con
¿Dónde está? Post-mortem, no saben ver si las diferencias en los núcleos son debidas o son previas a lo que son los tratamientos hormonales a los que se someten las personas transexuales. Entonces, no saben inferir si los cambios en esta estructura cerebral son anteriores a la transformación sexual o son producto de la influencia hormonal. ¿Qué pasa con los estudios de resonancia magnética? Que permiten estudiar los cambios que se producen en el encéfalo de los hombres transexuales y de las mujeres transexuales antes y después de que se sometan al tratamiento hormonal. ¿Qué descubrieron? Que en el caso de las mujeres transexuales tienen un volumen cerebral masculino, así como cantidad de sustancia blanca y sustancia gris. Sin embargo, muestran un grosor de la corteza femenina en algunas regiones y los fascículos están desmasculinizados. ¿Qué encontraron en el caso de los hombres transexuales? Volumen total del cerebro de sustancia gris y blanca femeninas, así como líquido cefalorraquídeo, grosor de la corteza femenina en la región parietotemporal, pero el volumen del putamen es masculino y hay desfiltración de los fascículos cerebrales. Todas estas diferencias siempre en el lado derecho, ¿vale? O sea que parece que sí que hay cambios en la estructura cerebral en el caso de mujeres transexuales y en el caso de hombres transexuales. En algunos núcleos, bien para feminizarse, bien para masculinizarse. No, ¿por qué? Bueno, chicos, me quedo aquí. Perfecto, pues venga, ¿qué nos quedaba por ver del tema 3? Que recordar que era conductas reproductoras, todo el apartado que era relativo a la orientación sexual y el tema muy importante de la conducta parental, ¿vale? Empezamos a ver cómo en lo que es la orientación sexual había una escala que se llamaba escala 15 que situaba a los individuos en función de si eran exclusivamente heterosexuales o exclusivamente homosexuales, ¿vale? Y que decía que era más la conducta tipo bisexual era más típica, como por decirlo así, de las mujeres que de los hombres. Los hombres tenían más tendencia de considerarse exclusivamente homosexuales o exclusivamente heterosexuales, ¿vale? En lo que se refiere a las diferencias entre hombres y mujeres en función de la orientación sexual, ¿qué es lo que se ha estudiado? Se ha estudiado si eso tiene una causa genética, si hay una influencia hormonal, como vimos hasta ahora con el resto de las conductas reproductoras, y sobre todo si hay diferencias en la constitución o en la configuración del encéfalo de una mujer homosexual, heterosexual, bisexual y de un hombre homosexual, heterosexual o bisexual. ¿Sí? Vale. Como causas genéticas de la orientación sexual, hay estudios que señalan el gen X y en concreto la región alrededor del centrómero 8, que es la que está relacionada con la orientación sexual, ojo, del hombre, con lo cual este es el gen X del hombre, de un genotipo que sería XY, ¿vale? En el caso de las mujeres, pocos estudios sobre una base genética. Lo que sí muchos saben es de esta concordancia que hay entre gemelos monocigóticos y gemelos dicigóticos relacionada con lo que es la orientación sexual, ¿vale? Gemelos que muestran mayor concordancia, ¿vale?, de gemelos monocigóticos que los dicigóticos en lo que son las conductas de tipo homosexual. ¿Sí? Vale, nos quitamos lo que es la parte genética, que ya vemos que es muy confusa. Señalan el gen X en los hombres y señalan concordancia en las mujeres, pero no hay nada concluyente que pueda decirme que la orientación sexual está causada por un déficit del gen 25, del gen 32. Entonces, ¿qué les queda por estudiar? Les queda estudiar factores epigenéticos, ¿vale?, o factores de tipo hormonal, influencia circulante de las hormonas. Vimos cómo, en el caso de las ratas, había muchísimas conductas que yo podía feminizar o desmasculinizar. ¿Os acordáis? Con lo de la lordosis y toda esta historia. ¿Eso pasará igual cuando estamos hablando de orientación sexual? Es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Vale. ¿Qué encontraron respectivo a factores hormonales y epigenéticos? Ojo, en mamíferos no humanos, en ratas, ya vimos una influencia ¿de qué? De la testosterona. A mayor testosterona circulante, ¿vale?, mayor preferencia hacia la hembra, independientemente de que ese individuo sea macho o hembra. También encuentran una influencia, ¿vale?, del estrés maternal durante la gestación a la hora de la orientación sexual de ese individuo. ¿Por qué? Porque dicen que ese estrés materno desmasculiniza y feminiza la conducta de los machos, ¿vale? En roedores también estudiaron la influencia de determinadas sustancias y en concreto
la administración de diazepam en la rata, que provocaba lo mismo, desmasculinización y feminización de la conducta parental de sus crías. ¿Sí? Esto en lo que se refiere a mamíferos no humanos. ¿Qué pasará con los mamíferos, primates y humanos? Que ahí la cosa es muchísimo más compleja. Muy bien, ¿vale? ¿Qué encuentran? ¿Qué encuentran en humanos? También una afectación de la orientación sexual. Ojo, cuando hablan de estrés maternal, ¿vale? Una contribución modesta pero significativa sobre la orientación homosexual de los hijos, ¿vale? Especialmente si ocurrió durante el tercer trimestre y especialmente llamativa si la combinamos con tabaco y alcohol, en concreto con el tabaco. Ojo, y también estudiaron el orden de nacimiento de los individuos en algo que se llama efecto del orden de nacimiento. Y dicen que la probabilidad que hombres sean homosexuales se incrementa con el número de hermanos mayores, independientemente de que sus hermanos sean hombres o mujeres. ¿Sí? Esto es lo que se refiere a lo que es los factores epigenéticos, perinatales, hormonales y demás que pueden estar explicando la orientación sexual, tanto de los machos como de las hembras. Hola. Tanto de ratas como de humanos, ¿vale? ¿Qué va a pasar ahora con lo que es la configuración de los hemisferios cerebrales, de las sinapsis, etcétera y demás? ¿Habrá diferencias entre hombres y mujeres en función del estímulo visual al que yo los someta? Sabéis que ahí habíamos visto dos tipos de estudios. Los estudios post-mortem, que lo que hacían era esperar a que falleciese el individuo, seccionaban el encéfalo y lo tenían y demás, y después estudios que se podían hacer con el sujeto humano vivo, las resonancias magnéticas y los PEP, ¿vale? ¿Qué problema habíamos visto cuando hablábamos de la identidad sexual? Que el PEP no te podía decir qué cambio se producía por lo que es la influencia hormonal que ellos tomaban en el tratamiento o cuáles eran los cambios en esas estructuras cerebrales que se producían previos, ¿vale? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué vamos a descubrir? En estudios post-mortem estudian una afectación de un núcleo en concreto, que es el núcleo NIA3. Este núcleo, NIA3, tiene mayor volumen en el hombre que en la mujer heterosexual, ¿vale? En los hombres que son homosexuales, su configuración se asemeja al de las mujeres, ¿vale? Esto en lo que se refiere a estudios post-mortem, una vez que el individuo fallece. ¿Qué va a pasar con los estudios de neuroimagen? ¿Vale? Que vamos a ver cómo está configurado ese encéfalo, qué estructuras se activan cuando yo tengo un estímulo visual que considero atractivo, ¿vale? ¿Y qué puede pasar? Que individuos que sean homosexuales, el estímulo visual que encuentran atractivo sea el de ¿qué? El de un hombre. Mujeres homosexuales, una mujer, bisexuales y demás heterosexuales a la inversa, ¿vale? Y aquí, bueno, se estudia lo que es la influencia de los estímulos eróticos, en principio estímulos visuales, y lo que son la presencia de las feromonas, ¿vale? La conclusión de los expertos que estudian neuroimagen se debate entre que si las estructuras cerebrales son las mismas, las que se activan entre el hombre y la mujer, siempre y cuando se presente el estímulo que ellos consideran atractivo, ¿vale? Y aquellas que dicen que las estructuras cerebrales cambian, son distintas, ¿vale? Estudios sobre el efecto de la estimulación erótica. Estos señores de aquí, Hu y Coles, concluyeron que hombres heterosexuales y homosexuales activan diferentes circuitos cerebrales ante estímulos eróticos, mientras que estos señores de aquí sostienen que personas homosexuales y heterosexuales presentan el mismo patrón de activación siempre y cuando visionan vídeos que coinciden con su orientación sexual. ¿Vale? O sea, que no se ponen de acuerdo. Unos dicen que hombres homosexuales se activan cerebralmente como las mujeres y otros que no. Y otros que dicen que activan los mismos circuitos siempre y cuando el estímulo visual que ellos perciban sea consecuente con su orientación sexual. ¿Vale? ¿Qué pasa con las feromonas? Que las mujeres heterosexuales consideraremos atractivas un derivado que de la testosterona presente en el sudor de los hombres. ¿Vale? ¿Qué voy a utilizar como estímulo para los hombres heterosexuales? Un derivado del estrógeno, que son ¿qué? Las hormonas de tipo femenino.
Utilizando el TEP y las hormonas se observaron que se activa el hipotálamo anterior de manera distinta. En las mujeres los andrógenos activan el área preóptica y el hipotálamo ventromedial, mientras que en hombres los estrógenos afecta a las regiones paramediales y dorsales del hipotálamo. ¿Vale? Hombres homosexuales responden como mujeres, mientras que las mujeres homosexuales responden como los hombres. ¡Yujú! Bien, perfecto. ¿Sí? Pues esto es lo que se refiere a la orientación sexual. Ya veis que dijeron de todo, unos investigaron una cosa, otros investigaron lo otro, conclusiones muy diversas. Bien. Lo último que nos queda, estudiar la conducta de cuidado de las crías, la conducta parental. ¿Vale? Parental hace referencia al cuidado de las crías de manera general. Si ese cuidado lo lleva una madre, se denomina conducta maternal. Y si procede del padre, conducta paternal. Si el cuidado se produce a través de los hermanos o de otros tipos de parientes, se llama conducta aloparental. ¿Vale? ¿Qué habíamos visto hasta el momento con, por ejemplo, lo que habíamos visto del estudio con las ratas? Que yo la conducta maternal la puedo inducir en una rata siempre y cuando esté contrato con las crías. Habíamos visto que podíamos incluso llegar a inducirla en hembras vírgenes, ¿vale? Y sí que se podía inducir en un periodo cada vez más corto en hembras que estaban embarazadas. Entonces tiene que haber algún tipo de influencia, como veremos ahora, de tipo hormonal. ¿Qué va a pasar en los seres humanos? ¿Qué va a pasar en los primates? Lo que yo os decía hasta ahora, que la configuración del cuidado de las crías cambia. ¿Por qué? Porque habrá especies de primates donde el cuidado de las crías sea conjunto por parte de los dos progenitores y otros que el cuidado de las crías, ¿vale?, sea solo a cargo de la madre. Entonces ahí va a haber muchos patrones distintos en función de otro tipo de características sociobiológicas, etcétera y demás. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Me voy con los queridos ratoncitos, ¿vale? La conducta maternal en las ratas se inicia una vez que se produce el parto, ¿vale? Los cambios hormonales que se producen en la rata para que la rata esté embarazada, se embarace, lleve a cabo el embarazo y se produzca en el parto son estos. Mediante el avance de lo que es el embarazo, se produce un aumento paulatino del estradiol. Y justo para que se produzca el parto de la rata es necesario que haya una caída brusca de la progesterona, ¿vale? Entonces, parece ser que esta progesterona marca el inicio de lo que es la conducta maternal. ¿Por qué? Porque es necesario que esta progesterona caiga para que la rata empiece a cuidar de sus crías. Estradiol es la hormona que induce la conducta maternal, coincidiendo su aumento con la construcción del nido por parte de la rata. Que caiga la progesterona es necesaria para que se inicie esa conducta. ¿Vale? Y después, para que las ratas se pongan al cuidado de sus crías, las amamanten y demás, es necesaria que la prolactina. Un incremento importante se da en el parto y durante el periodo de lactancia. Esta prolactina actúa facilitando la acción del estradiol. Y se acaba, o sus niveles bajan, cuando se termina lo que es la época de lactancia y cuidado de las crías. ¿Vale? Esto en lo que se refiere a la conducta maternal de las ratas. 3 hormonas: estradiol, progesterona, prolactina. ¿Vale? ¿Qué va a pasar en primates? ¿Qué va a pasar con seres humanos? Que además de estas hormonas, pues va a influir otro tipo de hormonas, como puede ser la oxitocina. ¿Os acordáis de esa? Bueno, ahora lo revisamos. Algunos se acuerdan y otros no. ¿Vale? ¿Qué pasaba con la oxitocina en el caso de nuestros? Que es la que provoca el parto. Es la que provoca el parto en mujeres que han estado embarazadas o que están embarazadas. Es la hormona que te ponen para dilatar, etcétera y demás, ¿vale? Ojo, pero hace ese efecto porque previamente se ha producido el cambio hormonal del embarazo. ¿Bien? Vale, lo que yo os decía, en primates la cosa está muchísimo más confusa. Hay afectación o hay influencia de los estrógenos y de la progesterona. Oye, pero hay un patrón de funcionamiento distinto en función de la clase de primates y del grupo al que pertenezca. Y ahí en el tema os lo detallan. Un tipo de primate
que solo está el cuidado de las madres, es distinto que un tipo de primate, que el cuidado es compartido y demás, ¿vale? ¿Qué nos pasa a nosotras? Que la caída de progesterona es después del parto, ¿vale? Y para ella es la que parece estar detrás de la formación del apego de las madres por el niño. Ojo, pero no es la única, porque además de la caída de progesterona, a nosotros las mujeres lo que nos pasa es que para poder amamantar necesitamos prolactina para el crecimiento de las mamas. Y también para la formación de vínculos entre madre e hijos necesitamos la oxitocina. ¿Sí? Entonces, en ratas ya vimos que era estradiol, progesterona y no me acuerdo, prolactina. Y en humanos, oxitocina, prolactina y la caída de progesterona después del alumbramiento. ¿Sí? ¿Qué pasará con el estrés? ¿Afectará? ¿No afectará? Sí. ¿En qué sentido? ¿Negativo o positivo? Negativo, ¿vale? El estrés o las hormonas relacionadas con el estrés, ¿vale? En los estudios en primates se dice que aumentan las conductas agresivas hacia las crías. El cortisol aumenta, pum, 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 pam, pam, pam. ¿Vale? ¿Sí? Venga, voy rápido porque quiero terminar el tema siguiente. Vale, estamos hablando aquí de hormonas, de influencia de las hormonas, ¿vale? Habrá circuitos neurales que estén encargados de dirigir todas estas hormonas, ¿vale? O que sean los responsables de las conductas de apego entre padres e hijos, entre madres e hijos. Pensad que las conductas de apego o lo que es la conducta maternal no se reduce a darle de mamar a un bebé. Implica mantener un contacto ocular, responder a los estímulos que el bebé emite, los llantos, las risas, etcétera y demás. Entonces tiene que haber detrás toda una serie de configuración de las estructuras cerebrales que respondan entre eso. ¿Cuál será esas estructuras en el caso de las ratas? Pues todas las que estén relacionadas con el sistema que vomeronasal. La madre tiene que ser capaz de localizar a esas crías, tiene que ser capaz de olerlas, ¿vale? ¡Ojo! No solo ese, también el sistema somatosensorial. Las mamas de la rata tienen que recibir la estimulación por parte de las crías para la producción de la leche. ¿Lo veis? Por último, estructura. El área preóptica medial, encargada de integrar toda la información y organizar esa conducta maternal en la rata. Lesiones en esta área afectan a la motivación de la madre por las crías y estas dejan de ser un incentivo para ellas. Otra estructura adyacente, región ventral del núcleo de la estría terminal. Esto en ratas. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nosotros también tenemos que responder ante la conducta de nuestras crías, ¿vale? Nosotros tenemos que también ser capaz de ver, de dirigir la mirada, de responder de una manera emotiva. Todo eso está a cargo de la circunvalación superior del frontal, la ínsula, el precunio, la amígdala. Triqui. ¿Qué hace la amígdala? Que yo sea capaz de reconocer las emociones de la otra persona. En este caso, las emociones de la cría. ¿Lo veis?